En este video vamos a seguir trabajando con los límites y en especial nos vamos a dedicar a ciertas propiedades que cumplen los límites o que cumple el trabajo calculando el límite de una función. Estas propiedades también se las conoce como álgebra de límites. Álgebra de límites. Y nos va a decir o nos va a facilitar el trabajo muchas veces. Vamos a trabajar ya sin perder más tiempo con el primero. Yo acá tengo esta expresión a la que voy a completar con la operación suma para determinar a la primer propiedad, que nos dice que el límite de f de x más g de x, es decir, el límite de la suma de dos funciones, es igual a la suma de los límites de las funciones. Es decir, en otras palabras, que el límite lo estaríamos distribuyendo para las dos funciones. Fíjense cómo queda distribuido en el segundo miembro de la igualdad. Y vamos a trabajar con un ejemplo para comprobar esta igualdad. Hoy borré la suma, ahora la vuelvo a escribir. Entonces vamos a trabajar con un ejemplo para comprobar esta igualdad. Vamos a empezar con un ejemplo sencillo, no es necesario complicarnos la vida desde temprano. Entonces vamos a decir que el límite cuando x tiende a 1 de x al cubo más 2x más 2x al cuadrado menos x va a ser igual entonces, o debería ser igual, al límite de x cuando tiende a 1 de x al cubo más el límite cuando x tiende a 1 de 2x al cuadrado más el límite cuando x tiende a 1 de menos x. Entonces lo que hacemos ahora es la simple utilización de lo que conocemos del límite. Simplemente vamos a aplicar el límite, es decir, lo que tenemos acá lo vamos a reemplazar en donde haya una x y así resolver. Entonces en primer lugar nos va a quedar 1 al cubo más 2 por 1 al cuadrado más menos 1. Resolvemos esto, nos queda 1 más 2 menos 1 y esto es igual a 2. Y en teoría, del otro lado del miembro nos tendría que quedar exactamente lo mismo. Si no nos queda lo mismo, estamos en un problema, termina el video y se acaba esto. Pero entonces vamos a ver. Nuevamente aplicamos el límite para cada una de las variables. Tenemos entonces 1 al cubo más 2 por 1 al cuadrado menos 1. Y ya esto está tomando el mismo color que el otro. 1 más 2 menos 1 es igual a 2. Bueno, menos mal, no me falló. Se cumple la propiedad. Fíjense que la igualdad nos dice que la propiedad se cumple. Entonces, voy a borrar este ejemplo y voy a borrar también la operación suma, porque esta misma propiedad se cumple tanto para la suma como para la resta. Voy a hacer para la resta, para la división, para la suma, para la resta, para la división y para la multiplicación. Es decir, que esta es una propiedad, voy a anotarlo acá, propiedad que se cumple para las cuatro operaciones básicas. Y vamos a ejemplificar con una más de ellas. Por ejemplo, acá, ya que tenemos la multiplicación, vamos a ejemplificar con eso. Vamos a decir entonces que el límite cuando x tiende a 2, vamos a decir,
de x más 2 por 2x menos 1. Esto en teoría tendría que ser igual al límite de x cuando tiende a 2 de x más 2 por el límite cuando x tiende a 2 de 2x menos 1. Y si resolvemos esto, debería quedarnos igual. Vamos a ver, entonces, aplicamos el límite y nos queda por un lado 2 más 2 por 2 por 2 menos 1. Y esto por un lado nos queda 4 por 3, que es igual a 12. Entonces de un lado nos quedó 12 y recemos para que en el otro lado también nos quede 12, si no la matemática estaría errada. Vamos a ver entonces que nos queda 2 más 2, ya está, nuevamente tenemos exactamente lo mismo. Si se fijan, esto es 4, esto es 3 y igual a 12. La propiedad se cumple para este ejemplo. Pero no solo existe esta propiedad, sino que hay otra propiedad en la que se distribuye el límite, que es para la función exponencial, o para la potencia o exponente de dos funciones. Fíjense que acá tenemos que el límite lo estamos distribuyendo tanto a la base como al exponente. Y entonces tenemos, quiero aclarar esto, por un lado tenemos la base y por el otro lado tenemos al exponente. Y la propiedad también nos dice que podemos distribuir el límite tanto para la base como para el exponente. Y vamos a trabajar entonces con un ejemplo de esto. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Por ejemplo, límite cuando x tiende a 1, vamos a decir de x al cuadrado menos 2 a la x. Y esto en teoría tendría que poder distribuirse y quedarnos igual. Cuando x tiende a 1, de x al cuadrado menos 2 elevado al límite cuando x tiende a 1 de x. Entonces primero resolvemos de un lado para ver si se cumple la igualdad luego en el otro. Esto nos queda 1 al cuadrado menos 2 elevado a la 1 y esto es igual a menos 1. Y del otro lado nos queda lo mismo, 1 al cuadrado menos 2 elevado a la 1, esto es igual a menos 1. La igualdad se cumple, la propiedad es verdadera. Y vamos a trabajar entonces por último con un ejemplo más, un poco más complicado, en el que intervengan la mayor cantidad de estas propiedades. Vamos a ver entonces, vamos a hablar del límite cuando x tienda a 0. Y la función a analizar va a ser 3x más 2 sobre 2x más 3 y todo esto elevado a las 5x menos 1. Y en teoría esto lo podríamos distribuir primero a la base y al exponente, y cuando estemos en la base tanto al denominador como al numerador. Vamos a ver entonces que esto nos quedaría límite cuando x tiende a 0 de 3x más 2 sobre límite cuando x tiende a 0 de 2x más 3, todo esto elevado al límite cuando x tiende a 0 de 5x menos 1.
Y fíjense que este sí ya es un ejemplo un poco más complicado que los que estuvimos viendo. Ahora aplicando límite, como venimos haciendo hasta ahora, es decir, reemplazamos ese valor en donde tengamos x en cada uno de los casos, y vamos a obtener entonces, por un lado, 3 por 0 más 2, sobre 2 por 0 más 3, y todo esto elevado a la 5 por 0 menos 1. Voy a borrar acá. No voy a borrar, voy a bajar mejor la pantalla un poco. Ahí está. Esto nos va a quedar entonces 2 sobre 3 elevado a la menos 1, que es igual a 3 medios. Y así queda resuelto el límite de esta función cuando x tiende a 0, que nos da igual a 3 medios, aplicando las distintas propiedades, también llamadas álgebra de límites, o que también son las propiedades distributivas del límite.